Vemos que ya Guadalupe no convoca mucha gente a esta altura del día. Bueno, vamos a hablar hoy de Guadalupe Salcedo, de la figura de Guadalupe Salcedo. Ayer habíamos hablado de la insurrección, ha planteado una serie de hipótesis, las cuales están demostradas en este libro, en este ladrillo. Entonces voy a tratar de ser un breve en este punto, aunque hay mucho lo que hay que decir sobre su personaje tan emblemático. Bueno, Guadalupe Salcedo fue el más emblemático de los guerrilleros liberales. En el llano fue una leyenda. Al igual que muchos rebeldes, revolucionarios y bandidos de la generación de la violencia, sobre su niñez y su juventud se sabe poco. En los ratos libres presenciaba el adiestramiento militar que recibían los soldados del grupo Carvajal. Visitaba frecuentemente el escuadrón de caballería acantonado en Tame y prestaba allí diversos servicios espontáneos. Por esta época lo describían como un muchacho moreno, muy avispado, despierto y servicial. Le gustaba mucho la milicia. Observaba atentamente la instrucción del cuartel y a veces pedían que le enseñaran a manejar las armas. Guadalupe no desistió de su interés por lo militar. Fue así como se hizo amigo de un suboficial del grupo Carvajal que le dio la administración militar. Estos hechos van a ser muy importantes más adelante en su formación como guerrillero. Más tarde prestaría servicio militar obligatorio. Hacia 1938, Guadalupe alternó sus estudios con las labores en las plantaciones y arriando ganado por las trochas del Sarare. Las cosas iban bien, pero la muerte de su padre cambió el rumbo de su vida. Al morir don Antonio, Guadalupe quedó a cargo de todos los negocios, pero este no resultó ser un buen administrador. Los malos negocios minaron rápidamente la fortuna dejada por su padre. Su arrogancia y su intrepidez fueron haciendo que sobresaliera en el grupo que lo rodeaba. Varios hechos fueron ganando la confianza de los hacendados y lo llevó a convertirse en un gran caporal. Las labores del campo y la instrucción militar eran complementadas con su afición por la música. Con un repertorio de joropos, corridos y rancheras mexicanas recorría la región de parrando en parrando. No ocultaba su gusto por las mujeres bonitas, por los buenos caballos y monturas, pero la desgracia comenzó a rondar su vida. En Orocué, Guadalupe se fue familiarizando con hechos de violencia. En este nuevo espacio, Guadalupe Salcedo se fue familiarizando con el robo de ganado y el crimen. De un momento para otro, se vio involucrado en un problema de avigeato, es decir, se fue convirtiendo en un bandido común. Más tarde se transformaría en un bandido social y terminaría siendo un guerrillero político y un gestor de paz. En 1944, se trasladó a Orocué, donde se dedicó definitivamente a las labores de cuatrerismo. Robaba gran cantidad de ganado mayor y cometió sus primeras ejecuciones. Así empezó la leyenda y su nombre a inspirar terror en los llaneros. Contaba por esta época con 22 años de edad. Es acusado de vigilato y es recluido en varias cárceles del país. Desde entonces, en el círculo de quienes lo conocían, comenzó a crearse el imaginario de ser un hombre inteligente y capaz, pero inculto. Era hijo de una indígena y un comerciante. Se crió fundamentalmente al lado de su madre. Entró a una red de cuatreros que tenía un sistema de redes de tráfico de ganado robado que iba de Villavicencio hasta la frontera con Venezuela y aprendió todo lo relacionado con este oficio. Estas redes estaban compuestas por varios grupos integrados por personas muy audaces y conocedoras del llano. Una vez adentro, comenzó a conformar un grupo de escogidos o de elegidos. Él era de los mejores, escoge a los mejores y se agrupa con ellos. Se convierte en la cabeza de una organización de cuatreros. Tenía muchas habilidades, era un capo de putas, reconoce Eduardo Franco. Su actividad era sacar pequeñas cantidades de ganado de los árboles de tal forma que sus dueños no se dieran cuenta y lo llevaban de punto en punto por caminos reales y clandestinos, la mayoría de las veces hasta llegar a las zonas de ceba.
Para eso, a decir de Eduardo Franco, se necesitaban cojones, inteligencia y vuelo mental. También tenían que engañar a las autoridades, a los dueños de los actos, a sobornar y tener contento a los peones que no estaban directamente metidos en estas redes. Estos cuatreros eran gente muy inteligente, valiente, avisados y jodidos, pero no tenían una cultura política. Ellos no sabían cómo se tejía y se hacía la política. El conocimiento de estas redes, de la geografía y de la psicología del hombre llanero van a ser esenciales en la lucha guerrillera. Llegó a la más alta jerarquía dentro del oficio de vaquería, como era caporal de arriería. En 1948 asesinó a 3 personas, entre ellas a una tía política. Por este hecho fue apresado y conducido a la cárcel de Villavicencio. Allí lo sorprendió el 9 de abril de 1948, hasta que el 27 de noviembre del 49 llegó una turba enardecida al mando del capitán Alfredo Silva Romero y lo liberó mediante la operación militar que se llamó Centauros del Aire y la Llanura. Regresó a su casa natal en Guayamena. En esta época describían al joven Guadalupe como una persona alta, con un mechón ensortijado en la frente, fornido. En la cárcel fue víctima de torturas y humillaciones, pero en ella también pudo ir intuyendo que las demandas del pueblo llanero eran justas. En ese sentido se dio lo que anota Hobsbawm, comillas: los bandidos menos eminentes pueden haberse unido a la causa de la revolución por motivos muy parecidos, no porque comprendieran las complejidades de las teorías democráticas, socialistas e incluso anarquistas, sino porque la causa del pueblo y de los pobres era manifiestamente justa, y porque los revolucionarios habían demostrado su integridad mediante el altruismo, el sacrificio de sí mismos y la entrega. En otras palabras, mediante su comportamiento personal. Esta es la razón por la cual que el servicio militar y la cárcel, los lugares en que es más fácil que se encuentren los bandidos y los revolucionarios modernos en condiciones de igualdad y de confianza mutua, han sido los testigos de muchas conversaciones políticas. Hasta ahí la cita de Hobsbawm. Una vez libre, juró hacerse revolucionario y vengarse de los chulavitas por la persecución y la tortura de que había sido objeto. No pudo estar mucho tiempo en la casa de su madre, era un fugitivo. Con sus tíos Manuel y Sisto Hunda, su hermano Plutarco y 2 más, organizó un grupo armado para luchar por la causa liberal. Sin embargo, cuando un periodista le preguntó sobre las circunstancias que lo llevaron a alzarse en armas, respondió: me hice guerrillero cuando unos agentes golpearon a mi madre en Arauquita. Entonces me subí llano arriba, donde me encontré con mucha gente que escapaban y querían defenderse de la violencia, con quienes organicé mis guerrillas. A los delitos relacionados con delincuencia común se sumó el delito político y, como no era pendejo, señala el Tuerto Giraldo, se rebela contra el gobierno. Entró haciendo moñona. En Palenque ejecutó 25 policías en una sola acción, mostrándole al gobierno que la lucha era en serio. Esta situación acrecentó su fama y leyenda. Eso mismo le sirvió para hacer fama entre la llanerada, que era la que él sabía mandar. Todos lo seguían porque era dominante e igual a ellos. Eso fue lo que lo hizo grande. No descuidaba la cosa de las armas, era diestro en ellas, y golpe que planeaba, golpe que le salía. Fue consiguiendo armas rápidamente, y como tenía a la gente a su favor, pues a ellas se las entregó. Su presencia le llamó la atención a Eliseo Velázquez y a Franco Izaza. Era manifiesto su gusto por los caballos, los que robaba de los mejores atos, y su habilidad como jinete. Dicen que montaba como si hubiera nacido en ancas de una bestia.
A mí me impresionó, no sé por qué, el negro Guadas, comenta Giraldo. Se imponía sin decir palabra, por eso podía mandar la cadena de caballerizos que mandaba y por eso después fue general de todos. Por esa época, en 1950, empezó a escucharse hablar de Guadalupe Salcedo, quien era más conocido por el alias de Fiera Sarda, aunque sus más allegados lo llamaban cariñosamente el negro Guadas. Eliseo Velázquez lo mandó a matar por recomendación del hacendado Eugenio Pinzón, quien veía en este cachilapero un sujeto peligroso y mala gente. Eliseo Velázquez no tuvo otra salida que mandarlo a matar, pero sorpresivamente Guadalupe se le apareció a Eliseo en su comando una noche sin que nadie lo viera. No se sabe de qué hablaron ni qué acordaron los dos jefes, pero este volvió con su gente al Guayamena y continuó su lucha. Pero la lucha de Guadalupe contra la agresión partidista, la injusticia y la violación de los derechos civiles, la falta de participación política en la región y el abandono de su tierra por parte del Estado, trató de hacerla trascender a nivel nacional. Junto con Requeiro Perdomo, organizaron comandos y se hicieron fuertes y temibles en todo el llano. Con 10 hombres sostuvieron un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en las sabanas de Trinidad, obteniendo una de sus primeras victorias. Son varios los relatos sobre sus muertes ordenadas y ejecutadas por Guadalupe Salcedo que lo llevaron a ser considerado en una época el terror del llano. A comienzos de 1952 se realizaron los llamados congresos guerrilleros en varias partes del llano. Uno de ellos se realizó en la finca Santa María, donde se debatió la ruptura con la Dirección Nacional Liberal. Guadalupe asistió a estas reuniones acompañado de su secretario Eduardo Causa. Este era un intelectual muy importante, era él el que redactaba los documentos, el que hacía las cartas, el hombre que pensaba en función del coraje de Guadalupe Salcedo. Por este tiempo se desplazó a Caragua Norte y realizó una serie de asaltos que le fueron dando más fama. El más famoso de ellos fue aquel en el que se dio muerte a 96 soldados en una emboscada en un sitio llamado Turpial. Germán Santamaría contribuyó a la difusión de su leyenda cuando lo presentó como la máxima figura de la guerra partidista de mediados del siglo XX en Colombia, afirmando que, palabras de Germán Santamaría, podía atrapar un caballo dormido en las noches de llano bajo la luna, contra el viento, para que el animal salvaje no sintiera su olor, se aproximaba agazapado y en el breve sueño del caballo lo enlazaba. También de niño pescaba con arpón de noche en el río Arauca, iluminando la corriente con antorchas de hojas de viajao. Derribaba un torete de un zarpazo. Se vio libre como el viento del llano y jamás quiso ser un peón y no aceptó nunca la ley de los ganaderos blancos y las reglas de los hatos, que son la suprema fuente de poder en los llanos orientales. En el mismo sentido, Jorge Chávez señaló que ninguna categoría que pretenda llamarlo le sienta bien. Es algo superior a cualquiera que quiera apropiárselo. Es algo primitivo, es tierra, es barro, músculo anterior a la palabra. Es llanero, y ser llanero es raíz, hierba, estero. No tener límites, ser uno mismo, universo en sí. Por eso cuando lo mataron, no mataron a nadie y sigue presente. Es una vida plena, un pedazo de tierra o de llanura. Eso es lo que dice Jorge Chávez. Para algunos académicos, políticos y campesinos llaneros era el hombre de la inteligencia natural, rebelde, el irreverente que no se le apeó del caballo al general Gustavo Rojas Pinilla en Yopal cuando todo el mundo le hacía la venia al general supremo. Este gesto de